España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana del 12 de noviembre. Es un jueves en el que van a ocurrir muchas cosas, más allá de la pandemia, más allá del debate político que vuelve a aumentar de temperatura, más allá de lo que suele llenar las portadas y las tertulias. Hoy arrancamos unos segundos, los primeros de este España a las 8 con la emergencia humanitaria en Canarias. 15.000 llegadas de migrantes en lo que llevamos de año. En el Mediterráneo también aumentan las embarcaciones a la deriva y los naufragios. El barco Open Arms no ha llegado a tiempo para salvar la vida de 5 personas, entre ellas un bebé, una niña de 6 meses. Óscar Camps, a bordo del buque, en declaraciones a Radio Televisión Española. Tuvimos que trabajar mucho, pero bueno, no pudimos hacer nada para la vida de 5 personas que murieron en ese momento, y hace unas horas falleció uno de los bebés que no superó el naufragio, ¿no? Los médicos intentaron hacerlo todo por su vida, pero no ha sobrevivido. Esto en Europa a 12 de noviembre de 2020. Hoy el Gobierno va a superar el primer examen parlamentario de los presupuestos. Ha logrado sumar una mayoría suficiente para tumbar las 7 enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de la oposición. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con el apoyo del bloque de investidura, como lo denomina el vicepresidente Iglesias. En un país cada vez más polarizado, la elección de los nombres, de los sustantivos, no es casual. Dice el líder de Unidas Podemos que este bloque se va a prolongar esta legislatura y se compromete, por tanto, en la dirección del Estado, lo que incluye a Bildu. Y de nuevo el PSOE vuelve a chocar con este partido que tanto incomoda a los varones y a cargos históricos. Un partido legal, sí, pero todavía en opinión de muchos socialistas que han sufrido el terrorismo en primera persona, alejado de las víctimas y no desvinculado con convicción del pasado de la violencia. Así que veremos cómo se resuelve esta encrucijada, porque Ciudadanos insiste, o Esquerra y Bildu, o ellos. Unidas Podemos lo tiene muy claro. Veremos cómo resuelve el presidente del Gobierno esta ecuación en estos 2 meses de tramitación de las cuentas que quedan. Sandra Gallardo, buenos días. Buenos días. Hoy el Pleno nos dará pistas, buscaremos guiños y complicidades. Le toca a Esquerra, PNV, Ciudadanos y Bildu, que ha movido ficha agitando el tablero, anunciando su apoyo a las cuentas para enojo de varones como Fernández Vara, dolido y preocupado, y para alegría de Pablo Iglesias. A los minutos lo celebraba en Twitter y en La Sexta, que, casualidad o no, le pillaba en un acceso del Congreso donde habitualmente no hay periodistas. Creo que la obligación de este gobierno es apostar por los socios de la investidura y al final la realidad lo confirma. Los naranjas creen que es una estrategia morada, seguirán negociando, pero exigen que Sánchez elija. Entre los españoles o los separatistas, entre las clases medias y trabajadoras o el populismo demagógico. Ni con Bildu ni con Esquerra, una encrucijada que para Moncloa es consecuencia de las presiones arrimadas. Si la parte morada de la coalición deja ya fuera a Ciudadanos, la socialista todavía no. Si no es ahora, en medio de una pandemia, ¿cuándo podemos ponernos de acuerdo? Montero amplía a una mayoría más amplia. España supera los 40.000 muertos por la COVID-19 según los datos de Sanidad. Desde el 1 de septiembre han fallecido casi 11.000 personas y aunque la tasa de contagiados parece estabilizarse, sigue preocupando la presión hospitalaria. Daniel Bermejo, buenos días. Buenos días, con especial atención a comunidades como La Rioja, con una ocupación de camas UCI del 60%. 21.000 personas están hospitalizadas por COVID en España y la tasa de positivos a 14 días sigue disparada por encima de los 900 en Ceuta, Melilla y Aragón. Entre tanto, el Gobierno ha anunciado la reducción del IVA de las mascarillas del 21 al 4%, decreto que llega después de alegar que Europa no permitía esa rebaja, aunque Bruselas avanzó ya en primavera que no habría sanciones. Las organizaciones de consumidores aplauden la medida, pero piden su gratuidad para las familias más vulnerables. Ileana Izberniceanu de la OCU en el 24 Horas de Radio Nacional. El precio razonable para nosotros es la gratuidad. Insistimos en eso porque creemos que poco a poco deberíamos de llegar a eso, al menos para el 10% de las familias que ya manifiestan que no llegan a final de mes, ¿no? Familias vulnerables económicamente. Además, Cataluña evaluará hoy si mantiene el cierre de la hostelería ante el clamor del sector que demanda una relajación de restricciones tras casi un mes con la persiana bajada. Esa posibilidad ha dividido al gobierno catalán. El conseller de Economía, Ramon Tremosa, de Junts, propone abrir terrazas al mediodía para dar comidas, pero el presidente Pere Aragonés, de Esquerra, lo ha desautorizado por generar debates que, dice, conducen a la confusión. En cualquier caso, los hosteleros han rechazado esa opción porque la consideran insuficiente. Lalo Tobar, buenos días. Buenos días.
Carles Puigdemont no va a ser candidato de su partido en las elecciones de Cataluña. Aunque probablemente se le vea en los carteles, porque sí irá en la lista de Junts per Cat. Dice Puigdemont que la represión española no le permite ser presidenciable, pero que seguirá liderando el proyecto, marcando las líneas que deberá seguir al hilo quien encabece la lista de las elecciones previstas para el 14 de febrero. Lo dice días antes, el lunes, del inicio del debate en el Parlamento Europeo sobre la petición del Tribunal Supremo Español para que se le despoje de su inmunidad como eurodiputado. Capítulos que están por venir. Continúa hoy, añadiendo episodios, el juicio en la Audiencia Nacional a los 3 presuntos implicados en los ataques terroristas de 2017 en Barcelona y en Cambrils, después de contradecir ya a los Mossos la primera declaración de uno de ellos, que dijo no ser religioso, y de subrayar que los atropellos masivos en las 2 ciudades catalanas no eran el plan inicial. El plan inicial era atentar contra el Camp Nou, contra la Sagrada Familia y contra la Torre Eiffel. 2 pinceladas de nuestra actualidad. En Estados Unidos, las autoridades electorales siguen sin observar ningún fraude en las elecciones, desmontando la estrategia legal de Donald Trump, aunque más allá las miradas empiezan a centrarse en Georgia, que decide 2 senadores. Se decidirán en segunda vuelta, el 5 de enero. El Senado estadounidense tiene 100 senadores. Ahora, 50 republicanos, 48 demócratas. Si los de Trump ganan solo uno más, tendrá mayoría. Podrán complicar el mandato de Biden, al menos durante los primeros compases de su legislatura. Biden, por cierto, acaba de desvelar quién va a ser su jefe de gabinete, Ron Klain, quien gestionó la crisis del ébola con Obama y político washingtoniano, dialogante, abierto para, dice Biden, una época de grave crisis. Crisis mundial. Aquí en España el Banco de Alimentos presenta la campaña de recogida que comienza el lunes. Hablamos en unos minutos con Ángel Franco, con el director de comunicación de la Federación Española de Alimentos. La luz hoy, este jueves, la ponen las letras. Hoy vamos a conocer el Premio Nacional de las Letras Españolas, un maestra del relato de historias en alguna de nuestras lenguas, como Bernardo Achaga, galardonado en 2019. Pepe López Terradas, muy buenos días. Buenos días. La selección española empató anoche en Ámsterdam contra la selección a la que hace 10 años ganamos el Mundial. Esa selección a la que antes llamábamos Holanda, anoche en Ámsterdam, Países Bajos 1, España 1. Hace 10 años en Johannesburgo, cuando Iniesta marcó el gol del título, José Antonio Camacho, en su papel de comentarista, dijo aquello de Iniesta de mi vida. Bueno, anoche Canales, con el 6 a la espalda, el 6 de Iniesta en el equipo nacional, marcó el que podía haber sido el gol de la victoria si no lo hubiera impedido luego Van de Beek con su tanto del empate. Y de Iniesta, del Iniesta de mi vida, se acordó anoche en Tablero Deportivo Antonio Muelas. ¡Canales! 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 ¡Canales de mi vida! Bueno, el fútbol que nos lleva por la vida, de Iniesta a Canales, Holanda, Países Bajos, el fútbol que nos marca plazos de historia, cada uno a su nivel, todos importantes, a pesar de la importancia que le demos los medios. Por ejemplo, Juan Antonio Anquela, entrenador de fútbol, tiene 63 años. Antes que cocinero fue fraile, futbolista desde 1977 y hasta 1993. Luego, entrenador de largo recorrido, en equipos como Jaén, Huesca, Melilla, Águilas de Murcia, Numancia de Soria, Oviedo y Deportivo de La Coruña y Alcorcón. Con el Alcorcón, en Segunda B, logró eliminar en 2009 al Real Madrid de la Copa del Rey. El Alcorconazo lo llamamos. Ahora Anquela ha regresado al Alcorcón, colista en Segunda, equipo en crisis, y ha dicho esto en su presentación. Yo no sé vivir sin fútbol. No sé la demás gente. Yo no sé vivir sin fútbol. Yo lo que quiero es trabajar. Y encima vino mi equipo del alma. Es que no hay más historia. Mi equipo del alma. Y no hay más historias para Anquela, pero para la historia de nuestro atletismo, Jordi Llopart. Ayer comunicó la familia la muerte de este atleta. Tenía 68 años, murió ayer después de sufrir un infarto que le ha tenido en coma irreversible en las últimas horas de su vida, con lo que ha conseguido cumplir con uno de los deseos vitales. Se ha conseguido cumplir con uno de los deseos vitales de Jordi Llopart, donar sus órganos. Llopart fue un pionero de la marcha española, compitió en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos, Moscú 80, Los Ángeles 84 y Seúl en 1988. En Moscú 80 logró la medalla de plata en los 50 kilómetros marcha, la primera vez que un atleta español subía al podio en una cita olímpica. Y así lo contamos en Radio Nacional. Está saludando, saluda al presidente. ¡Jorge! Aquí le tenemos, ya entra en la meta. Medalla de plata, ya está en la meta, ya está. Medalla de plata. Medalla de plata, la primera medalla, la radio en directo hace 40 años, Moscú 80, Jordi Llopart, gracias, marchador.
Descanse en paz y un abrazo también a la familia. Gracias, Pepe. ¿Y qué tiempo va a hacer hoy? Jacob Petrus, buenos días. Buenos días, hoy con tiempo estable, un día más sobre España, pero no con cielos despejados, porque en general en nuestro país hoy aparecerán muchas nubes de tipo alto y medio, también en las Islas Canarias, pero con muy poca lluvia. Solo algunos chubascos débiles esta mañana que pueden caer sobre las Islas Baleares, en el entorno del estrecho, donde el viento de levante volverá a soplar con fuerza, y las únicas precipitaciones, podríamos decir, destacables van a caer en Galicia, especialmente al oeste de la comunidad, pero con tendencia a retirarse. Hoy protagonismo para las nieblas, atención porque vuelven a ser abundantes en zonas del interior y le costará levantar en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro y en el sureste peninsular, y con temperaturas un día más que muestran pocos cambios, si acaso ligeros ascensos por el norte de la península. Son las 8:10 de la mañana, las 7:10 en Canarias. Radio Nacional de España. Somos tu radio.